Y comenzamos hoy la última parte de eventos maravillosos en donde hemos recorrido 3 eventos y estamos viendo el cuarto, que han tenido unas características que son bastante interesantes para analizar cada evento a la luz de estas características que pasaron hace varios miles de años. Se han venido repitiendo situaciones similares alrededor de los eventos que hemos visto y continuamos viendo el último evento maravilloso que se llama el rapto. Bueno, Señor, te damos gracias por este tiempo, por esta serie que estamos teniendo ahora de eventos maravillosos. Te pedimos, Señor, que abramos los ojos espirituales, que nosotros podamos ver más allá de lo que podemos ver con nuestros ojos físicos, que podamos entender que los tiempos que estamos viviendo son tiempos especiales, que no hay casualidades con Dios, que tú tienes un propósito para todo. Dios, te ponemos en tus manos esta sesión que vamos a ver ahora y que seas tú glorificándote, que tú hables a través de mí y que tú hables a través de nosotros, los que participemos acá, y que podamos aprender y entender hacia dónde nos dirigimos y cómo tú nos estás preparando para ese momento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Hoy vamos a terminar el rapto, como les decía. Dentro de los eventos que hemos visto, vemos cómo han coincidido en varias cosas, porque en cada uno de estos eventos que hemos visto, hemos recorrido todos estos puntos y es impresionante como al día de hoy estamos recorriendo exactamente las mismas características que tuvieron los otros eventos. Hoy los estamos viendo con nuestros propios ojos. Yo quisiera que la gente entendiera o que pudieran ver que esto no es simplemente algo más, como algo, una situación que está ocurriendo en la tierra y que simplemente de esta vamos a salir, pero si no es con Dios no hay forma de salir y Dios tiene una salida para nosotros. Como les decía la semana pasada, estamos viviendo hoy en día tiempos peligrosos y era lo mismo que ocurrió en la época de Noé, ocurrió en la época de Moisés, también cuando llegó Jesús, habían personas así, hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, todo lo que dice la palabra en 2 de Timoteo 3, 1, 7, gente que estudiaba mucho. Nosotros los seres humanos de hoy en día pensamos que tenemos la ciencia más avanzada que ha habido hasta ahora y en parte sí, pero en mucha parte no, porque los antiguos tenían muchísimo más conocimiento que nosotros en muchas cosas, todavía muchas situaciones que ocurrieron o inventos, etcétera, del pasado se siguen cuestionando hoy en día que cómo era posible que en esa época sin tecnología, según nosotros, se hubieran logrado algunas cosas, pero no es cierto. En esa época, imaginarse nomás ustedes a Noé recibiendo las indicaciones de cómo hacer el arca, nada más y nada menos que de parte de Dios. No es cualquier tecnología y no son solamente martillos, serrucho y clavos. Era el mismo Dios dándole los planos para hacer el arca. Ustedes se imaginan a Moisés, cuando Dios le dice a Moisés, mira el tabernáculo que está en el cielo y haz uno igual en la tierra. Eso no es cualquier tecnología. Ver cómo Dios mismo le muestra un tabernáculo y le da las dimensiones exactas para que Moisés los haga, para ser después el lugar de encuentro entre Dios y los israelitas, con Moisés a la cabeza. Wow. Entonces no creamos que es que nosotros nos las sabemos todas en tecnología, pero la Biblia lo dijo desde antes, siempre aprendiendo, nunca van a llegar al conocimiento de la verdad, porque nada va a reemplazar el conocimiento de la verdad, que es el conocimiento de Jesucristo. Pero la gente siempre se llena de conocimiento y siempre se llena de más información, pero quién sabe para qué, porque así no van a llegar a donde deben llegar, que es a donde está Jesús. Estamos viendo, para complementar lo de la semana pasada, que está ocurriendo hoy en día. Y yo voy a ir hablando y ustedes van a ir seguramente comparando o extrapolando lo que está ocurriendo ahora. Todos los países, todos, sin excepción, están cambiando las leyes. No hay ninguno que no esté en este momento dictando leyes a favor de la maldad. No hay ningún solo país que esté en este momento legislando a favor de la familia o a favor de los niños, de la infancia, o a favor de proteger la vida sin ningún tipo de intereses o de agendas ocultas. Pero esto ya lo dijo Daniel, está en Daniel 7:25, lo que va a hacer el anticristo cuando entre a mandar y va a ir al templo que se va a construir en Israel, en Jerusalén. Y dice Daniel 7:25, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en mudar los tiempos y la ley. Y entregados serán en su mano hasta tiempo y tiempos y el medio de un tiempo. En esta traducción, tiempo es un año, tiempos son 2 años, o sea, aquí van 3, y el medio de un tiempo, o sea, medio tiempo, 3 años y medio.
para que todo esto se dé, no va a ser de un momento a otro. Esto tiene que ir poco a poco lográndose, pero que se está logrando a una velocidad más rápida de lo que se ha venido haciendo en las últimas décadas. También como parte de que vemos que las leyes se cambian, dice Isaías 5:20, dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hoy en día, a los que defendemos la familia, los valores, defendemos las escrituras, dicen que es malo, que es retrógrado, Malo y nos tratan que mal y son somos discursos de terribles. odio, que son discursos de odio, que cómo es posible que hagamos eso, que nosotros no somos Que estamos incluyentes discriminando, y que estamos que estamos discriminando. discriminando. Ujú. Entonces, hay algunas cosas buenas que le están llamando malo, pero muchas cosas malas que están siendo legalizadas y que la gente está terminando por aceptar. También en su mente, en su espíritu, si es que tienen aquellos que tienen espíritu, pues yo diría en su interior, en su conciencia, está totalmente siendo lavado por una agenda global para precisamente cambiar las conciencias y las mentes de las personas para cuando llegue el anticristo tenga la mayoría de adoradores ya convencidos, para que no vaya a tener mucha resistencia a lo que él va a hacer. Pero ya estamos viendo que todo está haciéndose para llegar a ese momento y en donde lo más importante son las leyes, tener las leyes de su lado, así como debe tener también otras cosas como la economía, como la religión y obviamente el poder militar, pero también pues relacionado con la economía, el poder financiero. Pero las leyes es algo vital, porque si las leyes están a favor de la nueva agenda o de lo que él quiere hacer, todo le va a quedar fácil, porque a partir de ahí se va a desprender todo lo demás. A partir de generar nuevas leyes, se van a aceptar nuevas propuestas económicas, militares, políticas y por supuesto hasta la religión está siendo en este momento cambiada por la ley. ¿Sí me escuchan ahí? Sí, Hola, sí. buenas noches. Sí, sí. Hola Ginis, ¿cómo ¿Quién está? pasó, Ginny? Mil No, Llegó Ginis. tarde. disculpas. Falla, Aquí falla. llegué No, corriendo. Ginis es juiciosa. Hoy seguramente Súper por el juiciosa. cambio, pero aquí esto es un grupo de juiciosos. Aplauso para Ginny que llegó. Amén, perdón. Bienvenida, Ginis. Gracias. No te preocupes. Bueno, el anticristo se está moviendo para crear una atmósfera en donde va a gobernar. Dentro de las cosas malas, de lo que más causa dolor, tristeza, a veces angustia, y otras veces hasta mal genio o rabia, es la apostasía. Todo, Perdón, señora. cuando hablas de apostasía, que últimamente sí, pues como que se está tocando, es todo esto que se está hablando como en contra de Dios, ¿verdad? De la iglesia y todo eso. O, Más o menos, Anabel. o exactamente a qué se refiere. Tiene un poco que ver con eso. Apostasía se La define rebeldía. Mm. más o menos ¿Cómo también fue? tiene que ver también con ambos, pero apostasía es apartarse de la verdad, caer de la verdad, es caer. En un momento una cosa era verdad, pero después ya no es verdad. ¿Sí me Eso explico? es como, por ejemplo, bueno, no sé si esto cabe decirlo ahí, que mucha gente bueno, sé cristiano, recibió al Señor y todo, y no es que esté yo hablando mal de los judíos porque yo los amo y los bendigo, pero en estos momentos se han ido a la corriente y como a la religión judía, y para mí es como desconocer a Jesucristo, porque los judíos, tú sabes que ellos no recibieron, que ellos rechazaron a Jesucristo y ellos están esperando su Mesías. Digamos que esa es una manifestación del movimiento de estos tiempos que cabe dentro de apostasía. Eso es una de las manifestaciones, pero hay otras que son incluso hasta más dramáticas y son incluso hasta peor. Y ese en nuestras mismas congregaciones se está viendo que ya no se está predicando la verdad y lo vamos a ver más adelante. Esta parte es un tema bastante álgido dentro de las mismas iglesias o congregaciones. Nadie va a reconocer que una congregación X o Y está apostatando. Lo que tenemos es que coger la Biblia y ahí la Biblia nos dice qué es apostasía, un ejemplo de apostasía. Es decir, se puede llegar a Dios de muchas maneras. Eso es un ejemplo. Y ayer o hace 30, 40 años se predicaba estrictamente que solamente se puede llegar a Dios a través de Jesucristo. A través de Jesucristo. Pero ahora hay muchas formas de llegar a Dios. Una forma de apostasía es decir que el infierno no existe. Sí. Eso es una forma de apostatar. Pero antes las iglesias predicaban que sí, que había un lugar de condenación que comenzaba por el infierno para aquellos que no recibían a Jesucristo. Entonces, como en este momento las iglesias tienen que ser inclusives, tienen que ser relevantes, entretenidas,
Entonces las iglesias están aceptando muchas cosas que antes no se aceptaban y que ayer y hoy son bíblicamente prohibidas o son bíblicamente apartarse de Dios. Pero ahora le dan otras explicaciones, otros colores, otra forma de hacer las prédicas, porque no se está predicando de lo que se debe predicar y lo vamos a ver ahora y vamos a poner unos ejemplos. Pero hoy en día la situación más evidente es que la iglesia evangélica cristiana está apostatando por negocio, que está transando con el mundo. Yo no voy a hablar aquí cosas evidentes que se han visto en el romanismo y en la iglesia babilónica desde hace cientos de años, muchos siglos, que es evidente, no hay nada que decir ahí, pero aún esa iglesia se está metiendo en el mundo y es la que en este momento está guiando espiritualmente a muchas sociedades. Vamos a mirar ejemplos. Anabel, ¿qué dice 1 Timoteo 4:1 que está ahí en la pantalla, por favor? Pero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4:1. De una vez lee la siguiente, porque ahí tenemos varias para Por- las otras que están en el grupo. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oído, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y así apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. 2 Timoteo 4:3-4. Wow. Esto lo dijo Dios, o sea, a través de Pablo, cuando le estaba escribiendo sus cartas, más o menos después del año 50, después de Cristo, hasta el año 60, 65 más o menos, que le escribió estas cartas. Poco menos de 2000 años, ya esto lo veía venir el Señor. Entonces, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, literalmente las doctrinas que se están predicando en muchos lugares no vienen de Dios. El diablo también tiene doctrina, pero como son espíritus engañadores, el diablo sí se muestra como ángel de luz. Teniendo comezón de oído, se va a un lugar en donde se predique algo bonito, algo chévere, que me haga sentir bien. Y entonces yo tengo mi pecado, pero me están diciendo en X o Y lugar, Dios te acepta tal como eres. Cuando están cambiando la palabra, porque Jesús dice, ven tal como eres, pero luego pues Jesús dice, vete y no peques más. Y Él acepta a cualquiera, tal como soy, tal como es, me aceptó a mí el Señor. El que es ladrón, el que es no sé, engañador, el que es la prostituta o la que se acepta tal como es, pero Dios no va a vivir con el pecado, no va a convivir con el pecado. Él lo que dice es, arrepiéntete de tus obras, Arrepiéntete. arrepiéntete. Arrepentirse es una operación de corazón, ¿ok? Solamente para ponerles un ejemplo, la semana pasada hubo el premio Grammy, los premios Grammy. Yo Ay, no lo vi, Saulo, de eso te iba a hablar. yo no lo vi, ni me llama la atención verlo, para nada, pero sí me han llegado las noticias. A mí también Cuando me me, llegó la noticia. cuando me llegan las noticias, incluso en los medios tradicionales, llegan las noticias de lo que se hizo ahí en los Grammys. Básicamente fue rituales satánicos en vivo y en Sí, directo con transmisión mundial. terrible. No me acuerdo cómo se llama este cantante. Durante la preparación, cuando estaban haciéndole el ensayo, la coreografía, escribió en su Twitter, es tiempo de adorar. Este señor no es cristiano, por supuesto que no. Antes era homosexual, ahora dice que es binario. Aquí dice, se llama Tucker Carlson, el satánico transgénero de esta noche presentado por Pfizer, inyecta sus productos en tu cuerpo. Eso lo Bueno, menciona no sé si es de, Tucker Carlson en Fox. Tucker Carlson es el sí, periodista. Claro, y él, eso. por ejemplo, lo Y saca en ahí. los Grammys dice, el patrocinador de los Grammys, CBS presenta The Grammy, no hay mucho que decir por acá y sale todo así como, como llama y todo eso. Uf, Claro, es un ritual satánico con demonios, con fuego, el tipo haciendo sí, todas las cosas, toda la parafernalia, con todos los cachos y todo. Pero antes él dice, vamos a adorar. Entonces ya es al una diablo, adoración a Satanás. Van a adorar al diablo. terrible, Claro, y todo el mundo lo aplaude. En ese mismo escenario, terrible. más tarde, se sube a recibir el premio Grammy a mejor álbum o al mejor no que sea gospel, una de las bandas más famosas del mundo. Ahí en ese ¿Cuál? mismo escenario, en donde se acababa de hacer un ritual satánico. ¿Cuál banda? Eso, ¿Cuál eh, banda fue? es que yo no, bueno, no la quería decir, pero, No, dila. Es que nosotros no tenemos por qué ok, escondernos. se llama Maverick. Maverick, Sí, Maverick wow, salió ahí y sale a recibir el premio. para no escucharla. No, no, pero te cuento que todo el mundo la escucha. Se está cantando en todas las iglesias modernas del mundo, de Latinoamérica y de Colombia, pues ni se diga. Tienen que sacar esas canciones. Sale esa banda a decir que es un don de Dios lo que tienen y todo eso, pero
pues no se sabe cuál Dios, porque mi Dios no me deja que yo disfrute una cosa de esas ni que me pare en un sitio Claro. donde hubo ritual satánico. ¿Dónde está la luz con las tinieblas? No se mezcla. No hay ninguna comunión de la luz con las tinieblas, Exacto. exactamente. Vemos como iglesias muy, muy famosas a nivel mundial, que donde atraen a los jóvenes, porque los jóvenes son felices en este tipo de cosas, y yo los entiendo porque ellos están con sed del Señor y caen en las redes de este tipo de congregaciones. Iglesias en donde literalmente los conciertos de esta otra banda famosa de Australia, todos tienen símbolos Illuminati, etcétera. Sigamos porque aquí hay mucho más. Vemos que el ser humano está físicamente, espiritualmente, sin salida hoy en día, como los mismos eventos que vimos antes. Yo no sé cómo hace la gente sin Dios hoy en día para vivir tantas cosas. La verdad no lo sabría yo contestar. Y la gente que tiene a Dios, no sé cómo hace para no ver que se necesita vivir o que necesita tener una esperanza superior, que es la esperanza que hoy en día se está perdiendo. Y lo vamos a ver ahorita. Los seres humanos están sin salida. Toda la vida ha pasado muchas cosas. Toda la vida ha habido maldad, toda la vida ha habido depravación, toda la vida ha habido esto, aquello, lo otro, pero que lleguen en un momento dado, voy a citar solamente algunas cosas que están ocurriendo hoy en día: depravación sexual desbordada, Sí. idolatría, cambio de leyes, inestabilidad política y social, violencia, robos, inflación, escasez, alteración de la genética humana, todo lo que tiene que ver con el transhumanismo. Se ha llegado a decir que ya el ser humano es desechable, y con la inteligencia artificial y otras cosas más, sacar nuevas razas, nuevo tipo de personas, porque la gente que está ahora es muy débil, hasta un virus lo puede volver una nada. Entonces hay que sacar personas más capaces, más fuertes. Estamos viviendo con una iglesia que está metida en el mundo y a raíz de ello está engañada, pero todo eso gira alrededor de la mentira y del engaño. Cuando yo leía Apocalipsis y decía, después de los 1000 años, el diablo vuelve a ser desatado para engañar a los moradores de la tierra, yo decía, ¿por qué Dios, como si se gozara con que la gente se dejara engañar? No, pues ya le lo haya amarrado. No, es que Él es el que está suelto y Él es el que está haciendo todo lo que está pasando ahora, pero el propósito es probar o pesar los corazones de la gente para ver quién en Dios realidad nos cede guarde. al engaño o no. Por eso Dios regaló el libre albedrío. Ni siquiera los ángeles fueron hechos como robots, ni siquiera. Y la prueba más fehaciente es que Luzbel, el lucero de la mañana, decidió rebelarse ante el Señor. Fue una decisión que él tomó. Es mentiras que los ángeles fueron hechos como robots. Es mentiras. Pero el hombre sí hace robots para hacer lo que el hombre quiera. Pero Dios no. Dios deja que nosotros tomemos la decisión. Entonces el engaño existe para precisamente ver quién es quién, para probar los corazones. Y del listado que saqué ahora, para mí el más importante es la iglesia. Mami, ¿usted puede leer lo que está en la pantalla, por favor? Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal perdiere su sabor, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino que sea echada fuera y sea hollada de los hombres. Mateo 5:13. Ok. Jesús predicó a los israelitas y Mateo casi todo el libro va a los israelitas. Pero como nosotros somos también el pueblo de Dios, somos el olivo silvestre injertado en el olivo natural, entonces nosotros también pasamos a ser sal de la tierra y luz del mundo. O sea, la iglesia pasa a hacerlo. Cuando el Señor se fue, nosotros somos los que tenemos la responsabilidad de sazonar esta tierra con algo diferente, que es precisamente la santidad que nos lleva a la palabra de Dios. La iglesia está atravesando su periodo de mayor crisis. Se ha dicho que iba a haber avivamientos en los últimos tiempos. No va a haber los famosos avivamientos que se han profetizado. Son falsas profecías. Las congregaciones siguen sin entender estos tiempos y siguen sin conectar lo que está ocurriendo con lo que la Biblia dice. Nosotros hoy seguimos yendo a cursos que son didácticos, entretenidos, relevantes. Nadie dice que no, pero que no tienen sustento bíblico. O si sacan un pasaje de la Escritura, es para interpretarlo y para acomodarlo a la situación que el predicador lo quiera hacer dependiendo de cómo le quiere llevar el mensaje a la congregación. Un solo pasaje puede tener 1000 o más interpretaciones humanas, pero la Biblia dice que ninguna profecía vino por hombres, sino que vino por el Señor, por el Espíritu Santo, y que ninguna profecía es de interpretación humana. La Biblia no es de interpretación humana, la Biblia se interpreta sola. La Biblia dice lo que significa y significa lo que dice. Vemos en estas congregaciones que los mensajes son buenos para el momento en que se está recibiendo, también para los encuentros que se hagan, pero no están impactando y no están cambiando vidas. Y lo que está haciendo, Anabel, lo que tú decías, la gente está quedando insaciada porque no recibe buen alimento. Espiritualmente la gente sabe que algo falta, que algo no está bien. ¿Y qué pasa? Se van a conseguir comidita a otro lado, se van a conseguir alimento en otro lado que sí que los llena más.
o puede que los llene por un tiempo y ahí se quedan, o si no saltan de un lado para otro lado que los llene más. Y eso es lo que tú explicaste ahora hace un rato, ese tipo de denominaciones, es precisamente parte del resultado de esto, de que en las iglesias ya no se está hablando como se predicó en el siglo XIX, En el principio. no se está hablando de pecado, no se está hablando de condenación eterna, no se está No. hablando de la sangre de Cristo porque dice, ay, no, pero es muy sangriento. Si no se habla de esto, entonces esas personas tampoco tienen derecho a hablar de gozo, de paz y de prosperidad, que es lo que Dios tiene para nosotros. Pero tiene que hablarse también de la verdad, de la Biblia completa. Dios es un Dios justo. En este momento estamos Sí. viviendo la misericordia y la gracia de Dios, porque Dios es un Dios Paula, misericordioso. yo estaba haciendo una como especie de ¿cómo se llama? Unos resúmenes de unas cartillas precisamente de una iglesia de Estados Unidos, pero que como decir, cuando uno compra como una regalía o cuando uno compra como una membresía o algo en España, y hablaba de que la iglesia ha sacado a Jesús de la iglesia, es decir, ya Jesús no es el centro, no es el principal, y de verdad que sí es cierto. O sea, se predica muy bonito, como tú dices, de acuerdo a la palabra, porque uno va y dice, oiga, sí, eso está en la Biblia y todo, pero realmente la honra y la reverencia y el reconocimiento y esa devoción de realmente de que todo esto se trata de Jesús, no está. Es como si Jesús no estuviera. Lo que tú dices, Anabel, está escrito en Apocalipsis 3, del 14 al 22. Escribe al ángel de la iglesia de los laodicenses. Esa es la iglesia tibia, la iglesia que no es fría ni caliente, la iglesia que dice que tiene plata, que no tiene necesidad de nada, la iglesia que dejó a Jesucristo por fuera. Porque dentro de este párrafo, dentro de estos versos, está la famosa frase, Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy de pie a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y me abriere la puerta, entraré con él y cenaré con él y conmigo. Lo que tú dices, Anabel, es exactamente esto. Es la iglesia que dejó a Jesucristo por fuera. No, Jesús, quédate ahí que yo te estoy adorando. Yo estoy hablando de ti, estoy predicando de ti. Jesús dice, pero déjame entrar, pero déjame entrar. No, déjame, yo hago aquí mi cristianismo según la estrategia y según la doctrina de la iglesia. No, pero yo quiero entrar, ábreme la puerta, yo voy a cenar y al que venciere dejaré que se siente conmigo en el trono. O sea, es la iglesia que Señor, dejó a Jesús perdóname. afuera. Y este versículo que se usa tanto por esas iglesias para predicar es un versículo que aplica a la iglesia de estos últimos tiempos, porque a quien Jesús le está tocando la puerta es a la iglesia. En este verso no le está tocando la puerta al mundo. Sigamos. Gracias, Anabel. No vamos a ver multitudes convertirse por el accionar de la iglesia. Por el contrario, la iglesia hoy en día está apuntando a una de las mayores apostasías de todos los tiempos. Y por favor, póngale atención. Y por eso es que vimos esta serie de eventos maravillosos. Antes del diluvio, Dios le había dado al ser humano una responsabilidad. Ya tenía conciencia, porque desafortunadamente Adán cayó. Entonces tenía que irse por todas las naciones. Tenía que multiplicarse. Esa era la época de la conciencia. Pero la raza se pervirtió. El ser humano se pervirtió y la Biblia dice que bajaron los hijos de Dios y tuvieron relaciones con las hijas de los hombres. Nació una raza pervertida que no respetaba nada, porque hasta los mismos animales, a Dios le tocó limpiar porque la tierra se había pervertido, porque la conciencia, que era lo único que tiene en ese momento el ser humano, estaba completamente dañada. Eso era un tipo de apostasía. Cayeron de la verdad que les dio Dios. Tú ya sabes escoger entre lo bueno y lo malo, ser humano, porque tú escogiste eso en el Edén. Luego viene Pues Moisés, perdón. así estamos nosotros hoy en día, ¿no? Bueno, entonces que Mm. yo quiero que vayan conectando. Israel era el pueblo que Dios había escogido. Ya le había dado la promesa a Abraham, ya tenía la promesa a Isaac, ya tenía la promesa a Jacob. Pero ¿qué hicieron ellos con esa promesa? Cuando estaban en Egipto, se contaminaron con Egipto. Se mezclaron en Egipto con las razas de allá y adoraron los reyes de Egipto. La razón de las plagas era castigar a Egipto, pero enseñarle a Israel que no debían seguir adorando a esos dioses porque cada plaga era un dios. Israel adoraba a esos dioses. Egipto se metió en el corazón de Israel. Después de 400 años de esclavitud, o 430, estaban completamente entregados. Había una apostasía, porque ya habían caído de la verdad que les había dado Dios de la promesa. Israel tenía que salir de ahí y tenía que acabarse lo que estaba ocurriendo porque Israel iba a desaparecer. Ya a Faraón había intentado acabar con el pueblo de Israel matando a los primogénitos. Ya Israel recibió la ley después de que salió de Egipto y le dio ese regalo de la ley
tenía ese privilegio de parte de Dios, un código de comportamiento y la forma de poder llegar a estar con Dios. Pero ¿qué hicieron los israelitas? Con la ley, la negociaron. En ese momento, antes de llegar Jesús, estaban viviendo bajo el yugo romano. Negociaron con la ley, usaron la ley para negociar, para manipular, para engañar, para hacer negocios con Roma. No me toques mis cosas y yo no te toco tus cosas. Se metieron y dejaron que el paganismo se metiera en ellos. Israel ha sido idólatra por mucho tiempo y por eso es que Dios los ha abandonado y los ha vuelto a recoger. Israel nuevamente, a pesar de que tenía el espectacular regalo de la ley, había caído, había apostatado, había negociado los principios que Dios le había dado. Entonces, viendo estos tres ejemplos, ¿ustedes creen que si pasó antes, ustedes creen que no va a pasar ahora? Cuando Dios le dio a la iglesia, Jesús dice, le dijo a Pedro, que le pregunta quién soy yo, y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y le dice, bien hecho Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Póngale cuidado, Jesús le dice, tú eres Pedro, Pedro en inglés es stone, tú eres Pedro, y dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y a qué roca se estaba refiriendo Jesús? A él mismo, porque Jesús es la roca. La roca. Jesús iba a edificar su iglesia. La iglesia babilónica coge y dice que fue el primer papa y que él es la roca. No, Pedro, él dijo, tú eres Pedro, o sea, tú eres stone. Stones, en inglés, son como piedrecitas que todos unidos y compactados forman una roca grande, ¿sí? O forman un elemento grande. Entonces, quiere decir que Pedro tenía la misión de ir a llevar el mensaje para que muchas personas oyeran y fueran aglutinándose en lo que era la iglesia. Y dice yo edificaré mi iglesia, dice Jesucristo. Jesucristo le dijo a alguien que le dijo, maestro, yo quiero ir donde tú duermes. Y él le dice, mira, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y no era porque es que no tuviera un lugar donde dormir, seguramente dormía hasta mejor que nosotros, no sé, en esos campamentos que tenían, allá lo cuidaban sus discípulos y él era muy autosuficiente. No, él lo que decía era que no había iglesia en ese momento, no existía iglesia. Entonces, Jesús encuentra a su iglesia, le da este regalo tan bonito de ser la encargada de en este momento decir, bueno, le dijo Dios a Israel, te voy a dar carta de divorcio. Israel está divorciado de Dios. Te voy a dar carta de divorcio y voy a llamar a un pueblo que no conocías, un pueblo de una lengua diferente, voy a llamar a un pueblo para vergüenza tuya. Llama a la iglesia, nos da ese regalo nosotros de la salvación. ¿Y qué hace la iglesia con ese regalo hoy en día? A pesar de que hemos tenido varios momentos de la iglesia, por ejemplo, la iglesia de Filadelfia, que aquí lo vimos en el curso de las iglesias, en donde fue el mayor avivamiento o al mayor crecer del evangelio, de todas maneras la iglesia hoy en día no es lo mismo. La iglesia hoy en día ya está como lo que leyó aquí mi mamá. Es una sal que perdió su sabor. ¿Para qué sirve la sal si no sala? ¿Ustedes qué hacen con la sal a los que les gusta cocinar? ¿Qué hacen con la sal si no sala? Botarla. Botarla. Ok, entonces. Botarla porque Es la que sal es porque la de sal sabor. se usaba en tiempos antiguos, era para preservar la comida, precisamente para que no se dañara. Exacto. Y si la sal, que es la iglesia, no funciona, pues se daña el mundo. Además existe la creencia que Pedro es el que comanda la iglesia católica. Bueno, después hablamos una cosa sobre eso, porque ¿qué le dijo Dios a Pedro cuando Pedro le dijo, no, yo no te vayas a ir a la cruz? Le dijo, apártate de mí, Satanás. Satanás. Entonces, si la iglesia católica quiere decir eso, entonces quiere decir que el primer papa fue Satanás. Porque le dijo, apártate literalmente, apártame de mí, Satanás. Satanás estaba usando a Pedro en ese momento, porque a Satanás no le convenía que Jesucristo fuera a la cruz. Y le dice, apártate de mí, Satanás. Así, y no se lo dijo peyorativamente, ni por un apodo, porque Jesucristo es muy cuidadoso con eso. Él sabía quién estaba hablando a través de Pedro. Sigamos acá, que está muy como interesante, ¿no? Vemos que en todos estos eventos ha habido un héroe. Nuestro héroe se llama Jesús. Solo Dios puede hacerlo. Acuérdense, Jesús, lo vimos la semana pasada, Jesús, Padre y el Espíritu Santo son uno solo. Solo Dios puede hacerlo. Ginis, tú por favor puedes leer lo que está en la pantalla. Sí, claro que sí. Dice, porque el Señor mismo con clamor y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y de los muertos en Cristo resucitarán primero.
Después nosotros, los que vivimos, los que quedamos, justamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al cielo en El el Señor. aire, y así Al estaremos Señor en el cielo, siempre al Señor en con el el aire. Señor, perdón, al Señor en el cielo. Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 17. Correcto, muchas gracias, Ginis. Entonces, solo Amén, Dios puede amén. hacer esto. Escuchen lo que dice aquí, trompeta. Acuérdense la semana pasada cuando dijimos que Dios le dice a Juan, sube acá con voz de trompeta. Le dice, sube acá. El único que puede hacer esto, el único es Dios. ¿Quién es el que nos va a llamar acá? Jesús. Vengan para acá, nos vamos a hablar acá. Vengan para acá, mi iglesia, mi amada, mis hijos. Vengan para acá. El único que puede hacerlo es Dios. Pero de todas maneras, Satanás está preparándose y él lo sabe. Él sabe que esto va a ocurrir. Esto que está aquí, estas imágenes no son casualidad. Estas imágenes mucha gente dice y puede llegar a decir, mire qué cielo tan bonito, pero hasta los cielos están siendo contaminados porque se están Sí, haciendo estas cosas a la luz y mucha gente ni siquiera sabe qué está pasando ahí arriba. Pero bueno, de esto no vamos a hablar ahora porque eso sería un tema para otras reuniones. para otras clases. Pero Satanás sabe que esto que acaba de leer Ginis va a ocurrir. Tanto así sabrá que está engañando a la gente. Y yo no sé si ustedes han escuchado las últimas noticias que ha pasado en estas 2 últimas semanas, con esos avistamientos De de los, de objetos los ovnis. ¿De ovnis? extraterrestres. Lo que hablábamos la semana pasada que tú dijiste, ¿te acuerdas que iban a Ay, decir? Y mira, salió. Claro, es que aquí lo hemos hablado varias veces. Aquí lo hemos hablado y aquí reseño algo. Las últimas noticias, es que estos son noticias de ayer, de antes de ayer, Sí, de la semana sí, de estos pasada. días. No son Canadá, noticias y que la de hace frontera de 5 Canadá años con... con Ujú. Estados Sí, hoy Unidos. también. Está pasando, ahora nos están metiendo el cuento de que son los hombres. ¿Sí? Y vea, yo estaba hablando con gente que no lee la Biblia y todo, y pues, ¿qué me toca hacer? Pues compartirles, pero yo estaba hablando con ellos, se creen el Sí, cuento claro, de que la los ¿En gente está ovnis serio? convencida. están Ujú. No. apareciendo. En estas últimas semanas, medios en Canadá y en Estados Unidos, y se divulga por todo el mundo, porque eso sí, las noticias no dan espera, están hablando de esto. Aquí en este canal aquí, de YouTube y aquí en estos cursos lo hemos dicho. ¿Qué van a decir cuando venga una desaparición masiva de seres humanos? Que Una fueron los aparición extraterrestres. que fueron los extraterrestres. Vea, suena a chiste, y Sí, yo me sí. quiero equivocar. Yo me quiero, pero qué casualidad que esta noticia está saliendo justo en estos tiempos. Eso no es casualidad. Algo por ahí está pasando y yo sé que Satanás sabe Sí, que esto va a pasar, sí, pero sí, algo él está sí. cocinando desde hace tiempos y la gente tiene lavada el cerebro y la gente lo va a creer. Como los otros eventos que hemos visto, esto también tiene sus propios burladores, la gente se burla. Segunda de Pedro 3, del 3 al 4, dice, sabiendo primero esto, que en los postrimeros días vendrán burladores y andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa del advenimiento de Él? Ojo con esta palabra. El advenimiento es de la llegada de Él. De Jesús. Ujú. ¿Dónde está la promesa? Bueno, porque desde el día en que los padres se durmieron, todas las cosas perseveran así como desde el principio de la creación. Segunda de Pedro 3, del 3 al 4. La gente se burla. Lo que hablamos la semana pasada, no ha habido ninguna otra doctrina de cristianismo más burlada y más atacada que esta. También como los otros eventos, estamos los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? ¿O somos los escogidos? Los verdaderos Nosotros, salvos Yo, en Cristo. yo. La nosotros. iglesia, los que estamos en este grupo, los que por la gracia de Dios vean estos videos después y también quieran ser parte de este Amén. grupo. No es un club, es un grupo de personas que hemos decidido aceptar que Jesucristo dio su vida por nosotros Por en la nosotros. cruz, que Él derramó su Aceptar y sangre Amén. creer la verdad. y creer y que Él Sí, derramó su señor. sangre, porque es que la sangre hay que predicarse. La palabra dice que sin sangre no hay remisión de pecados, no hay justificación. Lo primero que hizo el Señor para cubrir la vergüenza y la desnudez de Adán y Eva cuando pecaron, sacrificó un animal. Ahí hubo derramamiento de sangre porque los cubrió con pieles. La sangre de Cristo es lo único que permite que Dios baje y nos vista y nos quite nuestra desnudez y nos quite nuestra vergüenza, porque qué vergüenza andar sin Cristo, qué vergüenza. Eso es una desgracia, perdón que lo diga así. Los verdaderos salvos en Cristo somos los que hemos aceptado al Señor. No solamente decir una oración, creerlo, y vamos a verlo el proceso más adelante. Gina, ¿tú puedes leer acá, por favor? Según como nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinado para la adopción de hijos
por Jesucristo a sí mismo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por el cual nos ha hecho aceptos en el amado, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados según las riquezas de su gracia. Es Efesios 1 de 4 a 7. El Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo. No voy a entrar con el tema de predestinación porque aquí esto también se presta para que haya de todo, pero lo que sí, lo que hizo el Señor acá es que cuando Él dice que nos predestinó para la adopción por hijos de Jesucristo, es que desde esa época Él había escogido la salvación por gracia para ser adoptados como pueblo de Dios adoptado. Israel es el pueblo natural, nosotros somos el pueblo adoptado, para que nosotros fuéramos hijos de Jesucristo. Lo que Él se inventó, lo que Dios inventó desde antes de la fundación del mundo era que eso ocurriera. Él predestinó o Él preparó que ocurriera eso desde antes de la fundación del mundo. Y Él lo tenía ya en sus planes. Pero como vino la semana pasada, el diablo no se lo esperaba. Y Él perdió cuando Él creyó que ganó. Entonces, ¿quiénes somos los hijos de Dios? Juan 1, 12 y 11 y 13. Dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, dio les potestad de ser hijos de Dios a los que creen en su nombre, los cuales nacieron no de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. De Dios. Entonces los escogidos Amén. somos los hijos de Dios, Ujú. que también es la esposa de Cristo, porque en el Nuevo Testamento, después de que Jesús se va y Él busca a su iglesia, Dios le dijo a Israel que daría un pueblo, otro pueblo, le daría para llamarlo a celos. Entonces, así como Abraham fue y le buscó una esposa a Isaac, Dios también le buscó una esposa a Jesús. Y la esposa de Jesús es la iglesia. En Efesios 5, 23 al 27. Esto es muy importante, porque es una enseñanza para los matrimonios, pero Dios está hablando acá también de lo que es básicamente el matrimonio del cielo, porque el marido es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia y es el salvador del cuerpo. Aquí habla de que nosotros como salvos, hijos de Dios, somos hijos de Dios, pero al mismo tiempo es la esposa de Cristo. Buscó a su iglesia, Cristo amó a su iglesia y lo está purificando con la palabra en el 26. Santificarla, purificándola en el lavamiento del agua por la palabra para presentarse a una iglesia gloriosa que no tenga ni mancha ni arruga, porque la iglesia no va a ser manchada ni va a ser arrugada por el tiempo de prueba que va a venir este planeta. La fe es algo que es muy importante y yo quisiera que quedara bien plasmado en nuestros corazones. Es la fe en qué? Fe en su sangre. Romanos 3, 24 al 26, aunque específicamente habla en el 3, 25 de la fe de su sangre. Mami, ¿usted puede leer aquí, por favor? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto por propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, por la remisión de los pecados pasados, por la paciencia de Dios, para manifestación de su justicia en este tiempo, para que Él sea justo y justificador del que cree en Jesús. Romanos 3, 24, 26. Entonces, Amén, amén. es la fe en su sangre la que nos va a salvar. En ninguna parte del Antiguo Testamento se desprecia que era la sangre la que limpiaba y la que salvaba. Siempre, siempre fue la sangre. En esa época era la sangre de animales, pero después de que el Cordero de Dios fue sacrificado, es la sangre de Cristo. Siempre, toda la Biblia, desde el Génesis hasta que venga Jesús por su iglesia, es la sangre. ¿Por qué? El Señor dice que en la sangre está la vida y Jesús dio su vida. Jesús dio su sangre. El Señor prohíbe que haya derramamiento de sangre. En la palabra dice que la sangre de Abel clama desde ese tiempo hasta ahora. Pero la sangre de Abel fue derramada por Caín en la tierra. Entonces, es la fe en su sangre la que nos salva. Nosotros podemos estar 100% seguros de que si se predica la sangre de Cristo, no es algo feo, algo desagradable, no, es algo espectacular, porque es precisamente esa fe en su sangre la que nosotros nos salva. No es fe en nuestras capacidades, no es fe en qué tan bonito oramos, o en qué tan bonito cantamos, o en qué tan bonito predicamos. Es la fe en lo que Él hizo por nosotros, que fue derramar su sangre. Y esa fe es de corazón. Esto es un proceso que yo quiero que quede acá, lo voy a decir para que después lo vean, y ahí dejo las citas. Es una cuestión de corazón, y es un proceso en donde primero viene por el oír, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo oirá la gente si nadie les predica? Uno lo primero que hace es oír y escucha la palabra de Dios, y viene con fe.
1 Corintios 15, del 1 al 2. Dice Pablo, les declaro el evangelio que les he predicado, el cual si recibieron y están firmes, y si retienen la palabra que les he predicado, son salvos. Y después dice, si no creíste en vano. Muy, muy importante, porque uno puede llegar a creer. El diablo cree, ¿sí sabían? Sí, ¿Sí sabían que el diablo Sí, cree? sí. El diablo sí, cree y los porque él demonios. cree y se sabe la Biblia y todo. Claro, el diablo cree y los demonios creen, pero les importa 5 con lo que creyeron. Claro. Importa 5. Mucha gente cree en Dios y vea, y es triste. Y cuando dicen hizo la oración de fe, no es suficiente. La palabra tiene que entrar y tiene que hacer casita en el corazón. No Sí, solamente es oír y decir, sino creer en el corazón. Hacer. Porque luego dice Salmo 119, 9 a 11, dice que es la siguiente parte, y es creer. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes divagar de tus mandamientos. Luego dice en el 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es creer de corazón. Y luego ya viene el sello del Espíritu Santo que está en Efesios 1, del 13 al 14, en donde si nosotros oímos la palabra de verdad del Evangelio de nuestra salvación, en el cual desde que creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión comprada. Todo esto que está aquí, la mayoría es del corazón. Oír es una parte, entra por los sentidos. Y para los que no pueden oír, entra por los ojos, para solamente los que pueden leer. Pero oír entra por el oído, oye uno, y ya comienza el proceso en el corazón. La palabra dice, Dios mira el corazón, el hombre mira la apariencia, el hombre mira lo que dice, lo que se hace, pero Dios mira adentro en el corazón. Entonces, los verdaderos salvos en Cristo, que es la iglesia, son los que de verdad han creído en la palabra del Señor y lo han atesorado en su corazón. Una persona con la palabra de Dios en su corazón, es una persona cambiada y transformada. Así es. Ahora, nosotros, como los otros eventos, también tenemos esperanza. En todos los demás eventos había una esperanza, siempre. Acuérdense lo que hemos visto. La esperanza bienaventurada de los cristianos de ayer y hoy. ¿Cuál es la esperanza bienaventurada? ¿Alguien se sabe esa parte? La vida eterna Para que con por favor Cristo. nunca se les olvide. Tito Así 2, es. 13. Es la esperanza bienaventurada. Luego aquí yo le puse una ñapa, que es 15. Los creyentes estamos esperando en esta esperanza bienaventurada. Otro le llama la bendita esperanza. Lo va a leer. Esperando aquella esperanza bienaventurada, coma. Ya ese es el versículo del rapto, coma. Y la gloriosa venida del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. La esperanza bienaventurada es que el Señor venga y nos recoja, nos apapache y nos lleva a las nubes. Esa es la esperanza bienaventurada, para estar con Él en un ratico no más, 7 años, celebrando con Él la gran cena de la boda del Cordero, la novia de Cristo. Esa es la esperanza. ¿Por qué digo yo la esperanza de ayer, de hoy, de siempre? Es la esperanza de los cristianos que murieron en Cristo. Este evangelio se ha venido predicando desde Pablo, el evangelio del rapto, el evangelio del arrebatamiento, el evangelio de nuestra recogida con Cristo en el cielo. Esa es la esperanza del Señor, porque los muertos en Cristo, como ha leído Gina, los muertos en Cristo resucitarán primero. Ellos, los que murieron antes de nosotros, se van a encontrar, van a salir primero, ellos van a recibir ese premio primero que nosotros. Nosotros no seremos delanteros a los que durmieron en Cristo, en Jesús. Ellos van a salir. Fue su esperanza bienaventurada, es nuestra Ay, mi esperanza hermana va a bienaventurada. salir tan bello, Dios, tan bello. Van a salir las personas que nosotros amamos, que murieron en Cristo, van a salir. Los que ya están en el Señor van a salir. Luego todos nos vamos Amén. juntos a reunir con el Señor. Luego dice en el 15, estas cosas habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te desprecie. Dios nos manda a que no tengamos temor, no tengamos vergüenza, porque la gente va a seguir atacando este conocimiento. No, dice, exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te desprecie. Esto es absolutamente cierto. Los creyentes esperan, pero hay otros que no esperan. Y que dice Tito 3:10, el mismo Tito, o sea, la carta a Tito más adelante. Dice, al hombre hereje, después de la primera y segunda amonestación, deséchale. No nos ponen atención, pero nosotros a veces hasta la tercera, cuarta, quinta y sexta y seguimos. ¿Por qué? Porque pues seguramente Dios pone ese amor en nosotros. Dice, estando cierto que el tal será pervertido y peca siendo condenado de sí mismo, porque esa persona toma su propia decisión de no creer. Yo no estoy diciendo que el que no crea en el rapto es condenado, yo no estoy diciendo eso, pero yo lo que estoy diciendo es que creer en esto es la esperanza y que eso está conectado con que en el corazón nosotros guardemos de verdad
esa esperanza que es en el Señor. Miren, la esperanza no es que tengamos una mejor casa. La esperanza no es que tengamos más plata y que hoy en día tengamos para comer en la mesa. Dios se va a encargar de eso de alguna forma. Esa no es la esperanza. La esperanza no es salir de deudas. Sales de deudas y después ¿qué? La esperanza no es tener un cuerpo sano. Tenemos un cuerpo sano y después ¿qué? Las cosas materiales pasan. Este cuerpo va a pasar. Cielo y tierra va a pasar, pero la palabra de Dios no pasará. La esperanza bienaventurada, la que habla segunda de Tito 3 en su primera parte, es la recogida con Cristo, es el arrebatamiento o rapto de la iglesia. Y esto dejó de predicarse en las iglesias y eso es muy triste. Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 11, aquí habla qué es lo que va a pasar cuando venga el Señor. Y eso ya viene de la siguiente parte. Dice aquí cuando leemos Tito 13, dice, y la gloriosa venida del gran Señor y Salvador nuestro. El Señor va a venir luego de un tiempo muy duro de juicio sobre la tierra. Mucha gente va a decir, ven rápido, Jesús, ven rápido. Y van a aparecer por allá falsos cristos y falsos mesías y todo eso. Y van a decir, está por aquí, está por allá. Pero ¿cuál va a ser la antesala de todo esto? Cuando digan paz y seguridad, que está en 1 Tesalonicenses 5:3. Cuando digan paz y seguridad, que es lo que está buscando el mundo hoy en día, va a venir sobre ellos destrucción repentina como los dolores de parto sobre la mujer preñada y no escaparán. Dice, mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas para que el día no os agarre como ladrón, porque somos hijos de luz y los hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, velemos y seamos sobrios. Entonces Dios nos manda que nosotros estemos velando, pendientes de Él. No está mal, Dios lo puso acá. No es obsesionarse, no es dejar todo a las petacas, todo tirado por hacer esto, no. Es vivir con esa esperanza que sea como el motorcito que se está moviendo en nuestros corazones. Es el motorcito que se mueve mientras vamos al trabajo o mientras estamos yendo a una reunión familiar. Vemos a alguien que está blasfemando de Dios o que alguien que está perdido en las drogas o algún familiar que está totalmente perdido. Ese es ese motorcito en el corazón, en el día a día. Nosotros, los que somos del día, seamos sobrios, vistiéndonos con la coraza de fe y de amor. Y aquí es muy importante que a la iglesia, a los hijos del Señor, dice aquí en versículo 9, no nos ha puesto Dios para ira, sino para obtener salvación por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios no nos ha puesto para ira. Muchas personas en la iglesia están diciendo, no, es que nosotros sí vamos a pasar por tribulación. Sí, nosotros vamos a vivir todos los 7 años. No, nosotros vamos a estar en los 3 años y medio, a la mitad de la tribulación. Perdonen que lo digan, pero no tienen ni idea de lo que están hablando. No tienen, Yo no voy a pasar por ahí. están hablando con el deseo o están hablando con el desconocimiento o están repitiendo lo que alguien más les dijo que dijeran. No saben lo que están diciendo, porque el Señor lo ha dicho muchas veces, que Él no nos ha puesto para ira. No hemos visto la ira de Dios, estamos viendo bajo la gracia de Dios. No vamos a querer ver la ira de Dios, porque los 3 primeros años de los juicios no son nada en comparación con los siguientes 3 años y medio. Los 7 años se dividen en 2 grupos de 3 años y medio. Lo primero es como una preparación, va a desaparecer la cuarta parte de la tierra, van a haber hambres, terremotos, pestilencias, hiperinflación, etcétera. Pero luego de los otros 3 años y medio, cuando van a venir, cuando se van a derramar las copas, eso sí, no hay nada que hacer, es una cosa terrible, que lo que hemos visto hoy en día no es nada. Pero para nosotros los hijos de Dios, la iglesia, los verdaderos salvos en Cristo, es un regalo, es una esperanza. Es nuestra salida de este mundo y es lo que le pasó a los israelitas cuando estaban en el Mar Rojo, lo que le pasó también a Enoc cuando fue sacado de ahí para no ver la destrucción y el Señor salvó un remanente pequeñito de la familia de Noé. Y es lo que pasó también cuando vino Jesucristo a derramar su gracia y su amor para todos los que han vivido en Cristo y ya han fallecido ya y para los que estamos vivos. Dios quiera cuando Él regrese. Se ha mencionado muchas veces como está en las semanas, la profecía de la semana 70 de Daniel, Daniel 9:27, y es lo que le llama la angustia de Jacob, no el rapto, ni mucho menos, sino lo que les acabo de decir ahora, que es la semana 70 de Daniel o los 7 años de tribulación, que también está en Jeremías 37. Cuando habla de la angustia de Jacob, Jacob es Israel. Nosotros no somos Israel, somos la iglesia, es diferente. Este evento todavía está por ocurrir, los otros 3 ya ocurrieron, pero ¿cómo se parece este evento a los demás? ¿O ustedes qué dicen? Y finalmente, esto es un evento que va a cambiar el rumbo de la humanidad en ese momento. Ni siquiera nosotros nos lo alcanzamos a imaginar de cómo va a ocurrir ahora, porque que salga la iglesia de Cristo de la tierra no va a ser algo imperceptible, va a ser algo que va
impactar a Toda nivel la mundial. humanidad. Toda la humanidad va a impactar, va a haber de todo tipo de personas que donde está la iglesia, están en los negocios, están pues, los militares, están en los gobiernos, Mm. están en la población civil común y corriente. Y ahí Eh, es cuando aparece el anticristo. Sí. claro, porque ya estamos viendo El el misterio. ministerio de la iniquidad, pero todavía Ujú. está el que lo Falta desea, mucho. que es el, no, dice todavía está el que lo, no, no falta mucho, Ana. Ya estamos viendo lo de los ovnis, están saliendo esta semana que Sí, sí, pasó. no. O sea, me Está, refiero que lo que la gente dice que falta mucho, pero realmente los que estamos enfocados sabemos que falta muy poco. exactamente. Estamos viendo que hay muchas cosas que se están acelerando. ¿Qué tienen que ver los ovnis? O sea, ¿cómo que nos va a venir aquí el ejército Sí, americano, el Congreso americano, todas las noticias? ¿Cómo así que los ovnis? a decir que ovni, sí. O sea, es una cosa, ni siquiera, o sea, ven demasiada película y la gente se la creyó. Entonces, el futuro de la humanidad va a cambiar. Esto no va a ser algo imperceptible o algo trivial. O sea, que uno ya no esté aquí, las personas a las que uno impacta, la gente que está al lado de nosotros, va a salir mucha gente, va a impactar la economía, va a impactar todas las esferas sociales, va a haber mucho llanto, lágrima, dolor, escepticismo, incredulidad, va a haber de todo Oh, tipo Señor, de Espíritu Santo. sentimientos encontrados. Seguramente van a decir se lo llevaron los extraterrestres, pero definitivamente esto va a cambiar el curso de la humanidad, de la historia de la humanidad de ahí para adelante, así como el diluvio cambió la historia de la tierra de ahí para adelante. Ujú. Así como cuando vino la ley de Moisés, la ley impactó toda la tierra, el código de mosaico impactó toda la tierra. Así como cuando vino También el Jesús, mar. la humanidad se divide entre antes de Cristo y después de Cristo. Estoy Ok. seguro que cuando ocurra este evento del arrebatamiento de la iglesia, va a coincidir con dos eventos que fue el que dijo ahorita Gina. La venida del anticristo, que es la revelación, se va a revelar el anticristo, el primer jinete del apocalipsis, se va a revelar y es el que va a traer el pacto de paz. Y cuando se diga, cuando se revele el anticristo, ahí sale la iglesia de una vez. Nosotros no vamos a ver el accionar de este tipo gobernando, no lo vamos a Mm. ver. Ya lo estamos viendo preparando el terreno, pero no lo vamos a Sí, ver gobernando. gobernando. Sí, Ay, y gloria a Dios, yo le Señor. pido a Dios que Gracias sea porque muy nos rápido. llevas antes. Pero Sí, entonces, que ¿qué Dios nos pasa? lleve antes. El trabajo que tenemos es mucho. El trabajo que tenemos es seguir con amor y con paciencia, como lo leímos ahora, exhortando a los demás, Ujú. animando, no siendo terroristas de esto, pero tampoco siendo ingenuos y no quedándonos callados y no diciéndolo, porque ¿cómo oirán si nadie les predica? ¿Cómo van a entender de esto si nosotros, la iglesia, que somos la sal de la tierra y la luz del mundo, no lo avisamos y no le decimos a la gente, Mm. no advertimos? Sobre el rapto Sí. habría mucho más que decir. Yo no puedo decir mucho más ahora porque no va a haber tiempo, pero aquí es donde nosotros concluimos ya la serie de eventos maravillosos. Era el último, el cuarto evento de esta serie y es donde Dios Ujú. nos llama a decir que no estemos en tinieblas para que ella nos agarre como ladrón, porque somos hijos de luz, no somos de la noche ni de las tinieblas. Nosotros tenemos esa antorcha que está viviendo en nuestros corazones, porque es el Señor con su Espíritu Santo. Bueno, Amén. muchas gracias. No sé si haya preguntas, dudas hasta ahí, inquietudes. Espectacular, espectacular la Gracias, clase. Saulo. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Muy interesante. Qué bueno saber y Sí, estar muchísimas conectados gracias. con todo esto. Muy lindo. Que la Bueno, Dios palabra quiera que sea esto, viva y eficaz en nuestras vidas y que sí, sigamos amén, amén. Bueno, Sí, impactando pues la vida de las personas para Cristo, que crean en este evangelio que es la verdad y que es lo único que nos puede y nos garantiza, porque eso que tú decías ahorita sí, es cierto, pues a veces uno cuando está un poquito desanimado, cuando está chantado, de hecho cuando tú estás cansado y estresado, como que esa parte anímica se baja mucho y bueno, aquellas personas que te quieren y todo es tranquila, el Señor no nos va a dejar, no nos va a desamparar, y es cierto, pero a veces no es la solución, es como que sí voy a salir de eso y lo que tú decías ahorita es que mi esperanza es que si ya pago mis deudas, voy a quedar tranquilo. No, yo pienso que Dios me va a dar las herramientas, pero me va a dar la paz y la tranquilidad mientras lo hago, pero mi esperanza es que yo voy a estar con Cristo, que yo voy a vivir esa vida que Él prometió y que yo voy a ser arrebatada. Eso debe ser de verdad lo que lo debe mantener a uno más entusiasta y no aquellos, como se agobia uno por todas estas situaciones y por todos estos faltantes. No es fácil, porque lo digo personalmente, yo lucho contra eso todos los días, lucho contra estar anímicamente de pie
y no dejarme desfallecer, y Dios lo sabe. Entonces, pues es una tarea tanto para nosotros como para las personas que nos rodean. Así es. Así es. Y bueno, lo bueno es que acá tenemos la palabra y la palabra nos ayuda a coger ánimo. Nos ayuda a coger Sí, ánimo y también tenemos, digamos, este tipo de encuentros y conocer más los chats. Eso es como chévere que nosotros podemos apoyarnos unos con otros. Gracias, Anabel, y gracias a todas. Pues entreguemos ya el tiempo para despedirnos en oración. así es. Señor, te damos de gracias porque tú nos has enseñado que tenemos una esperanza bienaventurada en ti, que podemos nosotros reposar en ti y saber que tú cumples tus promesas. Y no se trata de un método o una forma de escapar, porque sabemos que tú nos tienes en esta tierra para un propósito, porque si tú ya hubieras querido, nos hubieras sacado acá. Pero gracias, Señor, porque tú quieres que nosotros permanezcamos en este tiempo para que sigamos siendo luz de la tierra y sal del mundo. Ayúdanos, Señor, a poder compartir de este mensaje con sabiduría, con conocimiento, pero también con amor, siendo generosos también cuando nos toque dar de nuestro tiempo, pacientes, pero con convicción y con conocimiento, porque tú nos has dicho que nos has exhortado para que no nos sintamos derrotados y que este es un regalo que tú nos has dado, Señor. Gracias, Jesús, porque tú eres el único que lo puedes hacer, porque tú eres el que vas a venir acá a reinar con vara de hierro, porque tú eres el que vas a hacer que todos se sienten, se arrodillen delante de ti y digan, tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y te esperamos a ti, Señor Jesucristo. Mientras tanto, bendícenos, Señor, como hijos tuyos, como tu iglesia. Ayúdanos, Señor, con las pruebas que estamos pasando día a día, que estas pruebas no nos vayan a minar, que no nos vayan a quitar las ganas de seguir adelante, que por el contrario, que nos den más fuerzas, sabiendo que aunque estamos viviendo en este mundo caído, nosotros no somos de este mundo, porque tú nos has apartado. Te entrego, Señor, este video que vamos a sacar en las redes. Te entrego, Señor, nuestro grupo, este grupo, las personas que van a ir sumándose. Y gracias, Señor, porque tú cada día nos vas aumentando y el conocimiento se va aumentando para conocer más de ti y de tus planes. En el nombre de Jesús, amén y amén.